Y usted se preguntará por qué el hermano Willy Sánchez, es mi nombre, le mando un saludo donde quiera que usted se encuentre, está hablando de estos temas. Déjeme decirle que cuando llegué a los Estados Unidos me llamó la atención esta palabra, ¿no? Porque siempre en épocas electorales se menciona. Claro, depende del medio que usted vea, o sea, el canal de televisión que usted vea. Sí, porque hay unos que apoyan ese mal, ¿sí? Que prácticamente viene del diablo, ¿sí? Del diablo viene. Entonces, Satanás siempre ha querido dominar a las naciones, que las naciones se sometan a Satanás. Entonces, cuando una nación conoce de la palabra del Señor, se dará cuenta que el aborto es un pecado, que el aborto está muy mal. Y durante los próximos minutos que estaré aquí platicando con cada uno de vosotros, yo traigo este tema para que, de cierta forma, para que aprendamos los unos de los otros. Al menos yo he aprendido y sigo aprendiendo. Obviamente sigo aprendiendo de aquellos hermanos, de aquellos predicadores que comparten la palabra de Dios, la sana palabra de Dios a través de los púlpitos. Porque todavía se encuentran aquellos grandes mentores, aquellos grandes expositores de las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, los que hemos venido a los pies de Cristo, es necesario que nosotros también hablemos, digamos estas grandes verdades, las cuales están escritas en este libro llamado Biblia. El libro negro le dicen algunos, ¿no? Porque la mayoría de las Biblias son negras, ¿no? O eran negras en el principio, ahora hay de todos colores y de todos sabores. Pero mi tema es este. Me llamó la atención porque cuando yo recién llegué a los Estados Unidos, yo miraba anuncios, pancartas, donde habían personas que decían apoyar el aborto y habían otros que decían no apoyar el aborto. Entonces, estamos viviendo épocas completamente diferentes, bien difíciles, diferentes a las que estaban, por ejemplo, hace 100 años en los Estados Unidos, en donde había más personas que conocían de la palabra de Dios. Ahora la nación se ha hecho más liberal, y no solamente en Estados Unidos, sino que en El Salvador y por donde quiera. Entonces, como conocedor de la palabra de Dios, yo tengo que darme cuenta, ¿sí?, cuando vengo a los pies de Cristo, de que la palabra del Señor es bien clara también hasta con las naciones. Le voy a decir algo. Yo a mi padre en cierta ocasión yo le dije: Padre, yo te agradezco a ti 3 cosas, a las cuales el hombre me preguntó cuáles. Y yo le dije: una de ellas es que me engendraste, la otra es que no me abandonaste y la otra es que me diste libertad. Agradezco a mi padre porque me engendró, lo agradezco porque además no me abandonó. O sea, a muchos niños los padres los dejan recién nacidos y nunca más los vuelven a ver. Entonces mi padre no me abandonó cuando yo más lo necesité. Allí estuvo para ayudarme, para apoyarme. Y la otra fue que me dio libertad. Yo fui un niño libre, ¿sí? No me tuvo mi padre muy estricto, ¿no? O sea, ahora que ya tengo unos cuantos años de edad, yo digo, no, pues yo fui libre. Pude hacer lo que me decía mi corazón en aquel entonces, ¿no? Pero no voy a entrar en detalles. Lo que sí quiero que quede bien claro es de que estoy agradecido con él porque me engendró, y con mi madre, la señora Ángela Sánchez, que la que me tuvo, la que me dio a luz, ¿no? Entonces, imagínese, si mi madre no me hubiese tenido, yo no estuviera aquí hablándole a usted por este medio, diciéndole que un día yo vine a Cristo, que yo andaba perdido y que un día el Señor me rescató de las garras del infierno y de Satanás mayormente. Entonces, cuando empecé a escuchar de la palabra del Señor, porque a decir verdad cometí muchos errores de la juventud, de la niñez y la juventud, de los cuales no es necesario en su momento, he entrado en detalles, pero hoy no es el caso. Hoy mi punto principal es es el aborto global y actual que está ocurriendo en muchas naciones de América Latina, en todo el mundo.
Entonces, cuando nosotros vemos la palabra del Señor o leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que si en una nación, el gobernante es un hombre que teme a Dios, la Biblia dice, de hecho hay un proverbio que dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza, pero cuando gobierna un impío, el pueblo gime. Entonces, y de hecho, yo ya he compartido en otras ocasiones este punto acerca del aborto, ya lo he hecho en mi clase, en la iglesia donde me congrego, y lo hablo porque en realidad, si yo no hablo, dice la palabra que si yo no hablo, las piedras van a hablar, dice. Entonces, yo que estoy vivo, tengo que hablar de estas grandes verdades, las cuales me enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo las voy a aprender? Es leyendo la porción de la palabra de Dios. Me doy cuenta que el aborto es un gran pecado y que en muchas naciones están olvidándose de Dios y están implementando leyes de las cuales algún día Dios les va a cobrar factura a todas estas naciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos yo empecé a darme cuenta, aquí por ejemplo muchas personas van de cacería y cuando van de cacería a cazar venado y patos, tengo entendido que la licencia, te extienden una licencia para lo que es octubre, noviembre, diciembre y enero. En esos 3 meses, 4 meses, yo puedo ir a cazar, ¿no? Tener mi fusil y prepararme para cazar a los venados o los patos en este caso. Tengo amigos que, por cierto, van a esas cacerías y por eso comparto un poco. No es que yo sepa mucho de cacería, no. Entonces, pero en los Estados Unidos, en muchos estados, es muy legal que un padre, si la niña le salió embarazada a su hija, la llevan a una clínica para que le provoquen un aborto. Entonces, o de hecho hay jovencitas entre la rebeldía, ¿no? Se van a un baile, allá se conocen, tienen encuentros amorosos con un joven el viernes. Mañana es sábado, tienen encuentros amorosos con otro joven. Entonces, queda embarazada y después, cuando se siente que ya hay una criatura en su vientre, ella lo que quiere es abortar a esa criatura. Entonces, la palabra de Dios es bien clara y bien enfática, donde dice que nosotros somos responsables por nuestros actos. Fíjese bien, yo soy responsable por lo que yo haga. Mi hija es responsable por lo que ella hace. Mi hijo de igual manera. Entonces todos somos responsables de algo. ¿Y cómo es posible que si una jovencita queda embarazada, quieren que el plato roto lo pague la criatura que lleve en el vientre? Es más, le voy a decir algo. Para muchos médicos, muchos doctores, son unos grandes ignorantes. Ignoran lo que dice la palabra de Dios. O sí la conocieron, pero cuando llegaron a la universidad, el diablo les cambió el chip en la mentalidad y empiezan a odiar lo que dice la Biblia o a no creer en lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra de Dios sigue siendo clara. O sea, podrá ser muy médico, muy universitario, lo que sea, pero si no conoce de este libro, no sabe nada. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted me vaya a estar mirando, escuchando. Entonces, porque para eso se hacen estos programas. Y yo quiero compartir una serie de temas con cada uno de ustedes. De hecho, van a ser cortos porque yo no quiero aburrirlos, que usted se duerma cuando esté mirando ahí al hermano Willy Sánchez, que es mi nombre. Entonces, pero fíjese bien, cuando la palabra de Dios es bien clara, en donde dice que solamente Dios es el autor de la vida y Él es el único que te la puede quitar. Dice que Él es el autor también de la salvación. O sea, porque nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero mi tema principal es cuando una nación se aleja de conocer de Cristo. Fíjese, por ejemplo, cuando nosotros leemos la historia de Israel, y es un tema que vale la pena mencionar, porque en el pueblo de Israel dice que los dos se dividieron, ¿no? El norte y el sur. Entonces, dice que en el sur hubieron 8 reyes, algunos dicen que fueron 9, ¿verdad? Porque incluyen a Manaset, que después se arrepintió, dice la Biblia. Pero cuando Israel tuvo esa clase de reyes, Israel fue próspero.
próspero en comercio, en muchas cosas. O sea, estaba rico, lo está, no es que esté pobre, ¿no? Pero es un país donde Dios lo ha bendecido, ¿no? Entonces, de igual manera, nosotros vivimos en los Estados Unidos de América, y porque esta nación también ha sido benévolo con muchas naciones y también con el Estado de Israel, Dios la ha bendecido. Porque a decir verdad, los anglos empezaron a mandar misioneros a muchas partes del mundo para que compartieran la santa palabra. Y es así como nosotros hemos venido a los pies de Cristo. Yo nunca me arrepentiré de haber llegado a Jesucristo. ¿Sí? Llegué bien joven, por cierto, tenía 21 años cuando llegué a Cristo. Entonces empiezo a conocer de la palabra del Señor y me voy dando cuenta de las grandes verdades que Dios tiene para una nación, así como para un individuo, así como para una casa. O sea, en una casa, cuando el centro principal de ese hogar es la Biblia, esa casa será bendecida. ¿Sí? Será bendecida. Dice la palabra que no se conoce a justo y desamparado que mendigue pan, dice. O sea, esas casas son bendecidas cuando conocen de la palabra del Señor. Sí, pero en una casa donde no se conoce de la palabra del Señor, no son bendecidos. Entonces, el punto principal es que una nación, cuando se aleja de conocer de Jesucristo, va al fracaso. Entonces, hay un pasaje que está ahí en Proverbios 14, verso 34. Vamos a leer este pasaje. Fíjese, Proverbios 14, 34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Oiga bien, la justicia engrandece a la nación. ¿Y qué es justicia? Es obvio, usted mejor que yo lo conoce. Ser justo, ser parcial, vivir de acuerdo a los parámetros que Dios está exigiendo para cada uno de nosotros, para cada habitante de este globo terráqueo. Dios tuvo un plan desde el momento que usted y yo nacimos. Y a través de la historia, Dios ha usado a hombres que proclamen su palabra del Señor, que sean unos pregoneros. Usó a los apóstoles, a los profetas, a los sacerdotes. Hoy sigue usando a los ministros. Aquellos hombres, aquellos teólogos que se preparan para compartir las sagradas escrituras. Y es por eso que usted y yo necesitamos venir al conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona no conoce de la palabra del Señor, dice la palabra que es como un barco en alta mar, sin timón, sin capitán, sin nada, va a la deriva. Entonces, un barco, un mercante en alta mar, sin una brújula, sin un capitán, sin un timón, o sea, va a ir al fondo del mar. Entonces, de igual manera, la palabra del Señor nos sigue animando a nosotros, nos sigue invitando. Y fíjese lo que dice el Proverbio 14:34. Dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Sí? Afrenta de las naciones. Usted y yo, como conocedor de la Biblia, tenemos la libertad para proclamar estas grandes verdades, las cuales solamente se encuentran en este gran libro. ¿Sí? Fíjese, cuando le hablo del aborto, estaba mirando yo, buscando en algunos portales en internet, en donde dice que se han escrito muchísimos libros a favor del aborto y han sido más o menos los que se escriben para motivar a la gente a que no aborte. ¿Me explico? Entonces, pero en la Biblia nosotros encontramos estas grandes verdades, las cuales nosotros nos damos cuenta y podemos hablar con las personas y compartirles. Para eso el Señor dejó este libro, para que usted y yo lo leamos, meditemos y pensemos y hagamos lo que dice las Sagradas Escrituras. O sea, aquí hay grandes verdades. Solamente está en que usted y yo las busquemos, que busquemos el libro
que busquemos el texto, que busquemos un comentario del texto, que busquemos a una persona que está más versado en la palabra del Señor, que tiene más conocimiento teológicamente hablando. Entonces, yo como expositor de la palabra, yo he necesitado a grandes mentores. Entonces, para que me enseñen a compartir la palabra. De hecho, en mi iglesia yo pregunto a hermanos que tienen más tiempo en conociendo de la palabra o que están más, han estudiado más, han tenido la facilidad de poder irse a educar a una universidad, a un colegio cristiano. Entonces, yo siempre pregunto a mis hermanos, porque yo quiero aprender, y lo que yo quiera y lo que yo pueda aprender también saber exponerlo y poder decir estas grandes verdades. Mire, hay un proverbio, y yo le decía hace un momento que yo solamente voy a compartir unos cuantos minutos con cada uno de ustedes para que usted también comprenda estas grandes verdades que se encuentran en este libro. Yo tengo muchos textos, pero no le voy a hablar de todos los textos porque no lo quiero dormir. Lo que quiero es que usted ponga atención los pocos minutos que usted me pueda mirar, que usted pueda escuchar este tema, se dé cuenta de que lo que le estoy diciendo es lo que dice la santa palabra del Señor, que es necesario que usted y yo abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón, los metamos con este libro y busquemos las grandes verdades que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Fíjese, cada uno de nosotros tiene el libre albedrío, o sea, tiene la escoja. Yo puedo escoger tomarme este vaso de agua, ¿sí? Puedo escoger echar agua y tomarlo. Tengo la escoja a no poder hacerlo también, ¿sí? De agarrar el vaso con agua. Yo tengo la escoja de agarrar una sustancia que me dañe en mi organismo. Tengo la escoja. Pero el libre albedrío o la capacidad que el Señor me da, dice la palabra, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, una persona que conoce la palabra del Señor va a tener la mente de Cristo. Por lo tanto, no va a poder echarse cosas malas a su cuerpo, los cuales le van a dañar su cabeza. De igual manera, en los Estados Unidos, como se provoca mucho el aborto, a muchas jovencitas les empiezan a dar cosas cuando salen embarazadas para que aborten o las llevan a una clínica. Y fíjese, hay hombres que no tienen escrúpulos, en este caso doctores, que supuestamente van a las universidades para estudiar, para hacerse más ignorantes. Ignoran porque no estudian la palabra del Señor. Por eso la ignoran. Entonces, si ellos ignoraran, si ellos conocieran, no ignoraran, pero por eso ignoran lo que dice la palabra del Señor. Entonces, una nación que vive de acuerdo a los parámetros que pide la palabra del Señor, por eso dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Fíjese bien, la Biblia habla de tantas palabras que habla, pero la mayor de todas dice que es la obediencia. Y la otra pues es el pecado, ¿no? O sea, si nosotros desobedecemos, estamos pecando. Entonces, la Biblia le habla de obediencia más que todo. O sea, una persona que obedece a lo que dice la Sagrada Escritura, o sea, tiene nueva mente, nuevo pensamiento, nuevo corazón, porque Jehová Dios transforma al hombre. Cuando nosotros andamos tirados en el pecado, dice la palabra que el Señor vino y nos ha rescatado y nos da vida. Y porque Él vive, dice la palabra, viviré yo mañana. Entonces, son grandes verdades las cuales nosotros podemos exponer. Tenemos que hablar, tenemos que compartir, qué decir, qué manifestar a los cuatro vientos de que en Jesucristo hay vida, hay fuerza y que Él nos da el poder para hacer las cosas. Fíjese, cuando una nación se olvida del Señor, esa nación va al fracaso. Va al fracaso. Entonces, Dios no se queda con nada. Si en una nación se está legalizando el aborto
Un día Dios se va a encargar de esa nación. ¿Sabe por qué? Porque los que manejan, ahora sí, los que manejan el planeta, ¿no? Que es Dios, obviamente, pero hay personas que tienen el poder que no buscan a Dios. Y como dice el proverbio, dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y hay otro proverbio que dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se goza, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime, dice. El impío es aquel que no conoce de la palabra del Señor, aquel que en vez de que el pueblo se acerque a escuchar de la palabra del Señor, ¿sí?, que se acerque a escuchar de este libro, le dice que no. O sea, los liberales, para que mejor nos entendamos, pues, los liberales, la persona liberal le va a apoyar toda esta clase de barbarie. Pero una persona que es conservador, que no es perfecto, que quiere buscar de las cosas del Señor, no va a apoyar esta clase de barbaridades. Lo voy a llevar a un pasaje, le voy a invitar, si usted tiene su Biblia, yo le invito para que usted la lea. Si no la tiene, que la compre. Y si algún día llega a usted este mensaje que estamos haciendo a través de estos medios y un día quiere ponerse en contacto conmigo o escribirme, lo puede hacer a mi correo electrónico, el willysanchez 1970@gmail.com. Pero si se le hace más fácil, pues me puede escribir, me puede hablar o mandar un mensaje de texto al 936-615-7199. Lo voy a llevar a un texto. El texto principal de nuestro punto es este. Yo le mencioné que vamos a seguir compartiendo algunos temas, ¿sí?, de los cuales habla de lo que es el aborto global y actual, o sea, lo que está ocurriendo. Lo voy a llevar a un texto que está en Proverbios 31. Fíjese que yo cuando leí este texto hace algún tiempo, nomás lo leí y lo pasé por él, pero buscando más información, porque ya ve que de la Biblia se han escrito cientos de libros o cientos de predicadores han hablado de estos pasajes. Entonces es necesario que yo indague más, que yo busque más, como un buen detective, ¿no? O sea, los miembros de iglesia, los cristianos, los líderes, los pastores, están con la responsabilidad, los hermanos estamos con la responsabilidad de buscar más de la palabra, de buscar qué es lo que dice el texto, a quién fue escrito, por qué fue escrito, qué estaba pasando en aquel tiempo. Entonces, ahora tenemos, hermanos y amigos, déjeme decirle, tenemos información por todos lados y por todos lugares, por donde quiera tenemos información. Bíblicamente hablando tenemos mucha información. Entonces, lo bueno es que en muchos lugares todavía yo puedo agarrar mi Biblia e ir a la iglesia y no me van a llevar preso. En otros lugares, en otros países, no puede tener una Biblia. Es pecado tener una Biblia. Te llevan preso si tienes una Biblia. Entonces, actualmente en los Estados Unidos tenemos que seguir orando por los grandes líderes que lleguen, ya sea alcaldes, ya sea gobernadores, ya sea presidentes. Entonces, y digo alcaldes porque en cierta ocasión en la ciudad de Houston había una señora que era alcalde. Ella quería controlar lo que los pastores mencionaran en las iglesias. Entonces me llamó la atención eso, ¿no? Dije, wow, ¿cómo es posible, no? Imagínense si lo que estoy yo hablando aquí, alguien ya me quiera penalizar por lo que yo esté diciendo. O sea, está muy mal. Yo quiero proclamar la palabra del Señor, hablar de la Biblia. Y fíjese lo que dice el proverbio. Lo voy a llevar a un proverbio. Y seguimos con las naciones. Cuando la nación se olvida de buscar de las cosas del Señor. Cuando la nación se olvida. El proverbio que quiero mencionar para cada uno de vosotros se encuentra en Proverbios 31, verso 8 y verso 9. Verso 8 y verso 9.
Traigo muchos textos, pero solamente vamos a leer algunos. Dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Fíjese, dice, abre tu boca por el mudo. Cuando una persona, una mujer queda embarazada, la criatura que lleva en su vientre no se puede defender, no puede hablar, ¿sí? Y considerando que el oído es lo primero que se desarrolla en el vientre de la madre, todos nosotros, ¿verdad?, fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Entonces el oído es lo primero que se desarrolla. Entonces cuando dice, abre tu boca por el mudo, la criatura que está en el vientre no puede hablar. Entonces usted y yo, como conocedores de la palabra, tenemos la oportunidad para hablar y gritar y decir a los cuatro vientos que el aborto es un gran pecado y que, como dice el proverbio, que la justicia engrandece a la nación y el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, que nosotros compartamos estas grandes verdades de lo que está diciendo la palabra del Señor. Es necesario que usted y yo lo digamos. Dice, en el juicio de todos los desvalidos. ¿Quiénes son los desvalidos? Los desvalidos son aquellos que no tienen protección. O sea, una criatura no tiene protección. Está en el vientre. Y lo que decida esa madre o padre o el doctor que le va a hacer eso, de ahí depende. Muchas personas dependen de nosotros, ¿sí? Desde el momento que se embaraza la esposa, depende de nosotros. La criatura también. Entonces imagínense una criatura en el vientre indefensa. Y está pasando en muchos lados, hermanos y amigos. Está pasando en muchos lados. Entonces me da tristeza cuando oigo decir estos puntos. Me da tristeza porque digo, Señor, ¿por qué será que el pueblo se está alejando de conocer de las cosas de Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué será que a veces cuando quiere llegar un ministro, o en este caso un presidente o alguien que va a llegar a desempeñar un cargo público, si habla algo que vaya de acuerdo a la palabra del Señor, que sea conservador, lo criticamos? Y si llega un patán liberal que a todo diga que sí, estamos apoyándolo o dándole el voto. Entonces, alguien dijo en cierta ocasión, no comprometa su voto con cualquier mequetrefe. Y viéndolo bien es cierto, cualquier mequetrefe, oiga bien. Entonces, no comprometa su voto con cualquier mequetrefe. O sea, con esas personas, pues, que quieren ser, que son liberales. Entonces, no lo comprometa. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Cuando las naciones buscan de Dios, las naciones han sido muy, pero muy prósperas. Cuando nosotros nos damos cuenta de los ingleses, por ejemplo, la historia dice que estuvieron más o menos 100 años de apogeo, de que tuvieron a muchas naciones en su dominio. Pero dice que los ingleses buscaron a Dios, dice, buscaron del Señor. Entonces, y por eso fue que llegaron a ser lo que nosotros hoy conocemos a través de la historia, a principios del siglo XX y mediados del siglo XIX, XVIII. Entonces, ¿por qué? Porque buscaron del Señor. Sí, pusieron a Dios en primer lugar. Entonces, y de hecho, hoy en día nosotros tenemos la oportunidad. No podemos cambiar todo el mundo, pero sí puedo cambiar mi vida. Entonces, y si todo el mundo dijera, yo quiero cambiar mi vida, buscar de Jesucristo, las cosas fueran completamente diferentes. Entonces, fíjese, el 9 dice, Proverbios 31:9 dice, abre tu boca, dice, juzga con justicia. Fíjese bien, abre tu boca, dice, juzga con justicia. Cuando una persona, Dios nos ha dado el aliento, nos ha dado la oportunidad de poder hablar y exponer. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de abrir la boca, juzga con justicia. Cuando dice juzgar con justicia, se está refiriendo, todos sabemos qué es la justicia.
O sea, si haces una cosa mal, va a haber justicia, vas a estar ante el juez. Dice, y defiende las causas del pobre y del menesteroso. ¿Sí? Defiende las causas del pobre y del menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? El menesteroso es aquella persona que tiene poco o nada. Ese es el menesteroso. Entonces, aquel que tiene poco o no tiene nada. Entonces, cuando una persona es íntegra, es justa, las cosas son completamente diferentes. No es perfecta, porque yo no lo soy perfecto. Trato, dijo el apóstol Pablo, de buscar a la perfección, pero no lo soy. Entonces, cuando yo vengo al conocimiento de Cristo, comprendo y me doy cuenta de las grandes verdades de las cuales me habla este libro. Entonces, estoy con ganas de poder hablar y exponer y saber defender las causas del que no tiene ninguna. Entonces, fíjese, actualmente estamos en el distanciamiento social, el confinamiento. Muchas personas no hemos podido salir. Las iglesias han estado cerradas, pero las playas han estado abiertas en muchos lugares. Las iglesias han estado cerradas, pero los bares han estado abiertos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo decía en cierta ocasión en mi iglesia que algo bueno vamos a sacar de esto que estamos viviendo, de esta pandemia que se está viviendo, ¿sí? Entonces tenemos que saber exponer, leer más la palabra. Y yo, vuelvo y repito, le invito para que lea su Biblia, que comparta, que busque más de la palabra del Señor. Fíjese, lo voy a llevar a otro pasaje porque ya nuestro tiempo se está acabando, pero actualmente en muchos lugares, si una persona aborta, no hay problema. Veamos lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Lo voy a llevar a algunos textos. En este texto estaba yo leyendo y a la vez meditando, ¿sí? Estábamos bajo la ley, ¿sí? En la ley, en el Éxodo 20, por ejemplo, nos habla y dice, no matarás, dice. Si matamos a una criatura, ya estamos matando. Si se mata a una criatura en el vientre. Pero fíjese lo que dice Éxodo 21. Éxodo 21, capítulo 22 al 25. Son varios textos de los cuales nosotros vamos a sacar una gran enseñanza, la cual le va a ayudar a usted, me va a ayudar a mí y le va a ayudar a aquellos que escuchen de la palabra del Señor o a los que escuchen por medio de las redes sociales este tema del cual estamos tratando, de que es el aborto global y actual. Fíjese, le voy a dar a este texto, dice 22, Éxodo 21, 22, dice 22, dice, si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada, oiga bien, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será culpable, dice, penado conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Fíjese, por eso es necesario que los jueces, en todos los países hay jueces, hay una corte. Entonces es necesario que los jueces que llegan a ocupar esos puestos sean hombres o mujeres que tengan temor de Dios, que tengan principios bíblicos para que mejor los entendamos. O sea, que tengan principios, base, fundamento cristiano. ¿Sí? Ahora dice el 23, mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. A esta ley se le llamaba la ley del talión, ¿se acuerdan? Entonces, desde que yo tengo uso de razón, la oí mentar. Entonces, desde que era muy joven, ahora como conocedor de la palabra del Señor, me doy cuenta de todo lo que pasaba en aquel entonces cuando una persona cometía una falta para con otra persona. Entonces, ahora nosotros no vivimos en esta ley. Hoy estamos nosotros, ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, es bien claro, donde pues nos dice,
padre, dice, respetar a vuestro hijo, dice, hijo, respetar a vuestros padres. Y cuando dice padre, respetar a vuestro hijo, ¿verdad?, se refiere que hay padres, hay hombres, por ejemplo, que se da cuenta que la esposa está embarazada o la mujer, la novia, y lo que quiere es acabar con esa vida. Le digo porque a mí en cierta ocasión alguien me preguntó, yo le dije, mira, eso es pecado. Entonces es un gran pecado, ¿sí?, cuando la mujer comete ese acto de barbarie, el aborto. Entonces, espero que nos hayamos entendido, espero que se haya quedado muy claro y que usted medite en su corazón y que reconozca que solamente Dios es el autor de la vida y que usted y yo podemos seguir aprendiendo más de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, que nos motivemos a seguir aprendiendo y a compartir estas grandes verdades que solamente las vamos a encontrar si nosotros leemos la palabra del Señor. Entonces, son grandes verdades que usted y yo, si lee este libro, o sea, la Biblia, se dará cuenta. Tengo muchos textos más para compartir con cada uno de ustedes, pero lo vamos a hacer en su momento. Por lo tanto, déjeme decirle, donde quiera que usted se encuentre, si usted se encuentra enfermito, enfermita, vamos a orar por usted, ¿verdad? Porque la palabra dice orar sin cesar, dice, orar los unos por los otros, dice. Entonces, y hay un proverbio donde dice que si el enfermo, hay un proverbio donde dice que el ánimo levantará al enfermo, dice el proverbio. Entonces, donde quiera que usted se encuentre, si se encuentra delicado de salud, recuerde, tenga ánimo, Dios le ama. Si no ha hecho una decisión por Cristo, hoy puede hacerla, ¿sí? Busque un lugar donde congregarse, porque muchas personas, ¿sí?, en este mundo nomás van a los templos, pero no hacen una decisión por el Señor. Y la Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza, pero hay veces que esa vida se nos va así, en un abrir y cerrar de ojo, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojo se nos va la vida. ¿Sí? Se han dado cuenta que para nacer hay todo un escándalo, ¿sí? Cuando se presentan el momento de que una madre va a dar a luz, hay todo un escándalo, los dolores de parto. La Biblia lo llama los dolores de parto y pone como ejemplo, ¿no? Pero cuando dejamos esta tierra, no hay oportunidad. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Verdad? Mi pastor dice, ¿por qué entregarle los huesos, dice, a Dios, pudiéndole entregar los mejores años, pues? O sea, ¿por qué entregarle los pellejos? Dice, o sea, una persona, claro, mientras usted viva y tenga vida puede aceptar a Cristo, pero pues imagínese, si ya tiene 90, 100 años, ¿qué puede hacer por el Señor? Entonces, cuando estamos todavía con aliento de hablar, con ganas de moverlo, es bueno que nosotros vengamos a Cristo, ¿sí? Y trabajemos para la obra del Señor, sabiendo que en el Señor nosotros tenemos vida y tenemos esperanza. Le voy a invitar para que oremos esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por las bendiciones que nos has dado hasta este momento, por este día, Señor, tan importante para cada uno de nosotros. Te pido por los enfermos donde quiera que se encuentren. Te pido en este caso, Señor, por mi buen amigo Domingo Martínez, al cual aprecio, que tú lo levantes de su lecho de enfermedad. Te pido por las personas que van a estar escuchando este tema donde quiera que estén. Señor, te pido que sea grato, Señor, a sus oídos y que si alguno no conoce, no sabe de Cristo, un día venga al conocimiento de tu palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que me das para poder hablar de estos temas que bien son delicados y además muy espinosos, Señor. Pero alguien tiene que compartirlos, hablarlos y decirlos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Padre, amén.